En la sabana africana, el instinto no falla, nunca. Kyle, el león más dominante del territorio, lo había demostrado durante 4 años. Cientos de cacerías, nunca una duda, nunca una hesitación. Cuando Kyle avanzaba, todo retrocedía o moría. Esa tarde la manada había encontrado a Tano, un elefante bebé de pocos meses, solo, separado de su madre por apenas unos minutos. El cerco se cerró en silencio, sin errores, la oportunidad perfecta. Kyle avanzó y a 2 metros de Tano se detuvo. No fue miedo. Kyle no conocía el miedo. Fue algo que llegó desde un lugar más profundo que cualquier instinto, desde ese espacio dentro de los animales donde el cuerpo guarda lo que la mente no sabe que recuerda. Un olor, una marca, algo en ese elefante bebé que atravesó 2 años de sabana y llegó hasta esa tarde como una verdad que Kyle no buscaba. La manada siguió avanzando, y entonces Kyle hizo algo que ninguna ley de la naturaleza había escrito, algo que ningún depredador había hecho antes en ese territorio, algo que la sabana entera presenció en silencio. Lo que Kyle recordó en ese momento, lo que ese olor le devolvió desde 2 años atrás, explica todo. Y cuando lo entiendas, nunca volverás a ver a un animal de la misma manera. Porque en la sabana, donde todo obedece al instinto y a la supervivencia, Kyle eligió algo diferente. Y lo eligió en el momento en que más le costaba elegirlo. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Kyle nació en la estación de las lluvias, la misma estación en que la sabana africana se transforma. La hierba alta vuelve verde, el aire tiene ese olor particular a tierra mojada y a vida que no se parece a ningún otro olor del mundo, y los animales que nacen en esa época aprenden desde el primer día que el mundo es abundante y exigente al mismo tiempo, que da y cobra, que no hace diferencias. Kyle aprendió rápido, más rápido que los otros cachorros de la manada. Esa curiosidad suya que desde pequeño apuntaba hacia el exterior, hacia el territorio, hacia todo lo que había más allá del cuerpo cálido de su madre. Mientras los otros dormían, él observaba. Mientras los otros jugaban, él estudiaba. Esa manera particular de mirar que tienen los animales, que van a hacer algo antes de saber todavía qué es ese algo. A los 4 años era el líder indiscutido del territorio. No por violencia, aunque la violencia había estado ahí cuando fue necesaria, con esa precisión fría de los que no disfrutan del conflicto, pero que tampoco lo evitan cuando es la única respuesta, sino por algo más difícil de explicar. Por esa presencia particular que tienen algunos animales que hace que el resto del mundo se reorganice a su alrededor sin que nadie lo haya decidido. Cuando Kyle se movía, la manada se movía. Cuando Kyle se detenía, la manada evaluaba. Cuando Kyle rugía al amanecer, el territorio entero escuchaba. Ada llegó al sector norte de la reserva cuando Tano tenía apenas 3 semanas. No era la primera vez que Ada cruzaba ese territorio. Llevaba años moviéndose por esa región con esa calma particular de los elefantes adultos que han aprendido que el mundo es peligroso, pero que no dejan que ese conocimiento se convierta en miedo. Conocía las rutas, conocía los abrevaderos, conocía los sectores donde los leones cazaban con más frecuencia y los sectores donde la hierba alta daba suficiente cobertura para descansar sin estar en alerta permanente. Tano era su segundo hijo. El primero, una hembra que Ada había perdido hacía 2 años en circunstancias que la sabana no explicó ni necesitó explicar. Le había enseñado algo que ningún instinto materno puede enseñar por sí solo: que el mundo
no garantiza nada, que la vigilancia no es suficiente, que a veces, a pesar de todo lo que una madre hace, algo se pierde de todas formas. Tano había llegado para quedarse. Ada lo sabía de esa manera en que los animales saben las cosas importantes, no como pensamiento, sino como certeza que vive en el cuerpo antes de tener nombre. Lo seguía a 3 pasos, siempre, con esa atención que no era ansiedad, sino presencia. La diferencia específica entre una madre que teme perder y una madre que ha aprendido a estar. La mañana del encuentro comenzó sin señales. Kael había salido con la manada antes del amanecer. Esa rutina de años que el territorio reconocía antes de que ningún animal pudiera verlo. Las huellas en la tierra roja, el olor en el viento. Esa manera particular en que la sabana cambia de ritmo cuando la manada de Kael empieza a moverse. Cazaron una cebra en el sector este antes de las 8. Kael comió primero, como siempre, con esa eficiencia tranquila de los que no necesitan demostrar nada, porque todo lo que necesitaban demostrar ya está demostrado. La manada comió después, los cachorros últimos, con esa torpeza adorable de los que todavía están aprendiendo que la vida tiene un orden y que ese orden existe por razones que con el tiempo entenderán. Después descansaron. Esa hora larga y quieta del mediodía africano, en que el sol cae vertical sobre todo y el territorio entero parece hacer una pausa. Los pájaros más quietos, el viento más lento, hasta la hierba alta moviéndose con menos energía que en cualquier otro momento del día. Kael dormitaba bajo una acacia cuando el viento cambió. No fue un cambio dramático, no fue esa variación brusca que todos los animales de la sabana reconocen como señal de algo. Fue algo más sutil, más lento, el tipo de cambio que uno detecta sin saber que está detectando, que llega al cuerpo antes que a la mente y que hace que algo en el interior se despierte sin que ninguna razón visible lo justifique. Kael abrió los ojos, levantó la cabeza. Y en el sector sur, donde la hierba alta crecía más densa y la visibilidad era menor, detectó algo que hizo que sus orejas giraran hacia esa dirección, con esa precisión de los sentidos que llevan años afinándose para exactamente este tipo de momento. Un elefante bebé, solo. Kael se levantó despacio. La manada lo vio levantarse y entendió lo que eso significaba antes de que él dijera nada. Porque después de 4 años juntos no hacía falta decir nada. Cada movimiento de Kael era un lenguaje que todos en esa manada habían aprendido a leer con la misma precisión con que él leía el territorio. Se pusieron en movimiento, en silencio, con esa coordinación perfecta de los que han hecho esto cientos de veces y que saben que en la caza, el silencio es la única ventaja que no se puede perder. El cerco tardó 12 minutos en cerrarse. 12 minutos de movimiento silencioso, cada animal encontrando su posición con esa precisión que no necesita ser coordinada, porque está grabada en años de caza conjunta, en cientos de veces en que el grupo había aprendido que el espacio entre los cuerpos importa tanto como la velocidad y que el silencio importa más que los dos juntos. Tano no los vio llegar. Estaba en el centro de un claro pequeño, ese espacio abierto entre la hierba alta donde la tierra roja era más visible y donde un elefante bebé de pocos meses parecía más pequeño de lo que ya era. Olfateaba el suelo con esa concentración seria de las crías que están descubriendo que el mundo tiene capas, que lo que está debajo de lo visible también dice cosas si uno sabe cómo escucharlo. Ada estaba a 200 metros. 200 metros que en ese momento eran una eternidad, ese espacio que separa a una madre de su hijo cuando el mundo decide que va a poner algo entre ellos. Ada lo había sentido antes de verlo,
esa manera en que los cuerpos de las madres reciben información que ningún sentido específico puede explicar. Se había detenido, había olfateado el aire, había girado la cabeza hacia el claro donde Tano estaba y había empezado a caminar. Pero la manada de Kael era más rápida. Kael avanzó desde el norte. Las otras leonas cerraban los flancos. Ese movimiento lateral que reduce el espacio disponible para cualquier fuga, que convierte el claro en una trampa que no tiene paredes pero que las tiene. Tano levantó la cabeza cuando detectó el primer olor. Sus orejas giraron, esa torpeza todavía de las crías que no han terminado de aprender a leer el viento, que saben que algo está mal, pero que todavía no saben exactamente dónde está ese algo. Se quedó inmóvil. Ese instinto antiguo de las crías que entienden que el movimiento delata y que la quietud a veces compra el tiempo que la fuga no puede comprar. Kael lo vio quedarse quieto y avanzó, despacio, con esa deliberación particular de los predadores que saben que la presa ya no tiene salida y que por lo tanto no necesitan apresurarse, que el tiempo está de su lado y que la velocidad en ese momento costaría más energía de la que aportaría. 20 metros, 15, 10. Fue a 8 metros cuando llegó. No fue un pensamiento. Kael no pensaba en los términos en que los humanos usan esa palabra. Fue algo más inmediato y más profundo que eso. Un olor específico que el viento trajo desde el cuerpo de Tano en ese momento exacto. Ese olor particular que los elefantes dejan en sus crías de una manera que ningún otro animal replica. Esa marca química que es más permanente que cualquier rastro visible y más precisa que cualquier memoria visual. Kael la conocía. No de Tano. Tano era nuevo en el mundo, su olor era nuevo, su presencia era nueva, sino de algo dentro de ese olor. Una nota específica, un componente que atravesó 8 metros de aire africano y llegó hasta Kael como algo que su cuerpo había guardado durante 2 años sin saber que lo estaba guardando. Se detuvo. Las otras leonas no lo vieron detenerse inmediatamente. Estaban concentradas en los flancos, en mantener el cerco, en esa atención dividida de la caza que no permite que ningún elemento del grupo pierda su posición. Pero cuando Kael se detuvo, algo en el movimiento colectivo cambió, esa sensación particular de cuando el líder deja de avanzar y el grupo entero siente ese cambio antes de verlo. Una leona miró hacia Kael, después otra. Kael seguía inmóvil a 8 metros de Tano, con esa postura que no era la postura del ataque ni la del descanso, sino algo completamente diferente. Algo que ninguna de las leonas de esa manada había visto antes en ese animal. La duda. Tano los miraba, con esos ojos enormes y oscuros que todavía no habían aprendido a distinguir entre el miedo real y el miedo que pasa. Esos ojos de las crías que reciben el mundo sin filtros porque todavía no tienen suficiente historia para saber qué filtrar. Miraba a Kael directamente con esa inocencia particular de los que no saben lo cerca que están de no estar. Kael lo miró. Y algo dentro de él, algo que llevaba 2 años guardado en ese lugar donde los animales guardan las cosas que no tienen nombre pero que pesan, empezó a moverse, despacio, como se mueven las cosas que llevan demasiado tiempo quietas. 2 años atrás. La sabana africana tiene una manera particular de guardar las noches que importan. No en ningún registro visible, no en ninguna marca que cualquier observador pudiera documentar, sino en ese espacio invisible donde los territorios guardan lo que ocurrió en ellos antes de que el tiempo lo cubra con hierba nueva y tierra roja y el movimiento constante de los que siguen vivos. Esa noche había ocurrido algo. Riku tenía 6 semanas. Era el primero de Kael,
Ese cachorro que había llegado al mundo con esa energía particular de los que desde el primer día parecen tener demasiada vida para contenerla en un cuerpo tan pequeño. Las leonas de la manada lo habían recibido con esa atención colectiva que los grupos tienen con las crías nuevas. Ese cuidado distribuido que no pertenece a ninguna en particular, pero que todas ejercen con esa precisión de los que saben que las crías son el futuro de todo lo que han construido. Kael lo observaba desde lejos, con esa atención suya de siempre, esa manera de estar presente sin estar encima, de proteger sin ahogar, de saber exactamente dónde estaba Riku en cada momento del día, sin que Riku supiera que estaba siendo mirado. La noche en que todo cambió, llegó sin avisar. La manada descansaba en el sector oeste cuando las hienas aparecieron. Esa manera suya de llegar en grupos, de calcular los números antes de actuar, de esperar el momento en que la atención del grupo está dividida y el más vulnerable queda por un segundo fuera del perímetro de protección. Ese segundo fue suficiente. Riku había salido demasiado lejos del grupo, esa curiosidad suya que nadie había podido contener del todo, esa tendencia a explorar más allá de donde era seguro explorar. Las hienas lo vieron antes de que la manada lo viera a él. Kael escuchó el sonido. Se levantó antes de que su mente terminara de procesar lo que sus oídos habían recibido. Ese instinto antiguo de los padres que reconocen el sonido específico de su cría en peligro antes de que ningún otro sentido confirme lo que el cuerpo ya sabe. Llegó tarde por segundos. Las hienas habían herido a Riku, no mortalmente, no todavía, pero lo suficiente para que no pudiera correr, para que cada intento de levantarse terminara en el suelo, para que ese cachorro de 6 semanas quedara solo en la oscuridad africana con el olor de su propia sangre, atrayendo todo lo que tenía hambre en ese territorio. Kael rugió. Las hienas retrocedieron. No huyeron, los números estaban a su favor y lo sabían, pero retrocedieron lo suficiente para que Kael pudiera llegar hasta Riku. Lo olfateó, evaluó las heridas, con esa precisión de los que no tienen tiempo para el miedo, porque el miedo no ayuda a nada, y el tiempo es lo único que importa. Riku estaba vivo, pero no podía moverse, y las hienas esperaban en el perímetro. Esa paciencia calculada de los que saben que el tiempo juega a su favor, que un cachorro herido en la oscuridad africana es solo una cuestión de cuándo, no de sí. Kael no podía cargar a Riku, no de esa manera, no con las heridas en un lugar que el movimiento empeoraría, no sin arriesgar que lo que todavía era recuperable dejara de serlo. Se quedó a su lado. Rugió hacia la oscuridad donde las hienas esperaban, ese rugido de advertencia que no era el mismo que el rugido de ataque, que decía algo diferente, que decía este espacio es mío y lo que está en él también. Las hienas no se fueron, pero tampoco avanzaron. Y entonces, desde la hierba alta del norte, donde el viento traía el olor de algo que Kael no esperaba encontrar en ese sector a esa hora, llegó Ada, no corriendo, no con esa urgencia de los que llegan a resolver algo, despacio, con esa calma imposible de los elefantes adultos que han aprendido que el pánico nunca ayuda y que la presencia, la simple presencia de un cuerpo enorme y tranquilo, dice más que cualquier movimiento brusco. Se detuvo junto a Riku, lo olfateó. Ese gesto rápido y preciso de los animales que necesitan confirmar con los sentidos lo que los ojos ya les han dicho. Después miró a las hienas. Después miró a Kael. Y se quedó. No había ninguna razón para que Ada se quedara. Riku no era su cría. Kael no era su manada. Las hienas representaban un riesgo para ella también. No el mismo riesgo que para Riku. Su tamaño la protegía de una manera que al cachorro no lo protegía nada, pero un riesgo igual. Pero se quedó.
Puso su cuerpo entre Riku y las hienas con esa deliberación particular de los que han tomado una decisión y que no necesitan explicarla, porque la decisión es la explicación. Las hienas evaluaron el nuevo cálculo. Un elefante adulto cambia todos los números, cambia el riesgo, cambia el esfuerzo, cambia la respuesta a la pregunta que cualquier predador se hace antes de actuar. ¿Vale la pena? Se fueron. Ada se quedó toda la noche, inmóvil, silenciosa, con ese cuerpo enorme convertido en pared entre Riku y todo lo que tenía hambre en la oscuridad. Kael a su lado, ese líder que nunca había necesitado ayuda de nada, quieto, sin moverse, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo el peso de ello con esa precisión de los animales que no tienen palabras para las cosas, pero que las sienten igual. Cuando la manada llegó al amanecer, Riku estaba vivo. Ada se fue sin mirar atrás, sin esperar nada, sin saber que lo que había hecho esa noche iba a importar 2 años después en un claro pequeño, donde su propio hijo estaba solo, frente a la misma manada que ella había protegido sin que nadie se lo pidiera. De vuelta al presente, Kael seguía inmóvil a 8 metros de Tano. La memoria había llegado completa, no como recuerdo ordenado, sino como algo más físico que eso, más inmediato, más difícil de ignorar. El olor de Ada en Tano no era una coincidencia ni una similitud. Era la misma firma química, el mismo componente específico que una madre deja en su cría, de una manera que no cambia con el tiempo ni con la distancia, ni con los 2 años que habían pasado entre esa noche en el sector oeste y esta tarde en el claro pequeño del sector sur. Ada, el mismo animal que había puesto su cuerpo entre Riku y las hienas, que había pasado toda una noche siendo la única razón por la que su hijo estaba vivo, que se había ido al amanecer sin mirar atrás y sin pedir nada. Tano era su hijo. Kael lo supo con esa certeza que no necesita verificación porque viene de un lugar más profundo que cualquier proceso de verificación posible. Ese lugar dentro de los animales donde las deudas se guardan sin nombre, pero con un peso que el tiempo no reduce, sino que acumula. Las leonas no entendían. Miraban a Kael con esa atención particular de los que esperan una señal que no llega. Esa tensión particular de la caza interrumpida, cuando el grupo entero está preparado para actuar y el líder deja de avanzar sin explicación. Una leona joven dio un paso hacia Tano. Kael giró la cabeza hacia ella. No rugió, no adoptó postura de amenaza. Simplemente la miró. Con esa mirada suya que en 4 años de liderazgo había aprendido a comunicar exactamente lo que necesitaba comunicar sin necesitar ningún sonido para hacerlo. La leona se detuvo, pero solo por un momento, porque el instinto de la caza no se apaga fácilmente, no con una mirada, no con una pausa, no con ninguna señal que no tenga precedente en la memoria colectiva de la manada. Y lo que Kael estaba haciendo no tenía precedente. No había ningún registro en la experiencia compartida de ese grupo que dijera lo que significaba que el líder se detuviera a 8 metros de una presa indefensa y no avanzara. Las otras leonas empezaron a moverse. Despacio. Con esa cautela de los que no entienden pero que tampoco pueden ignorar lo que el instinto les dice, que hay una presa, que el cerco está cerrado, que el momento es ahora. Tano lo sintió. Ese elefante bebé que había estado inmóvil con esa quietud instintiva de las crías que aprenden que el movimiento delata, empezó a temblar. No de movimiento, sino de esa tensión particular que recorre los cuerpos cuando el miedo es demasiado grande para contenerse completamente, pero todavía no ha encontrado la dirección en que debe moverse. Sus ojos miraron a Kael, y entonces Kael tomó la decisión. No fue instantánea,
Fue ese tipo de decisión que ocurre en capas, que empieza en un lugar del cuerpo y se extiende hacia los demás hasta que todo el animal apunta en la misma dirección. El olor de Ada en Tano, la imagen de Rico en la oscuridad, Ada inmóvil entre su hijo y las hienas durante toda una noche, Ada yéndose al amanecer sin pedir nada. Kael avanzó, pero no hacia Tano. Dio 3 pasos hacia el lado, esos 3 pasos deliberados y lentos que cambiaron su posición en el claro de una manera que las leonas tardaron un segundo en procesar. Porque lo que Kael estaba haciendo no era alejarse de la presa, era algo completamente diferente, algo que la manada nunca había visto y que sin embargo, cuando lo vieron, entendieron con esa inmediatez de los grupos que llevan años leyendo a su líder. Se había puesto entre ellas y Tano, de frente a las suyas, con esa postura que no era amenaza, pero que tampoco dejaba espacio para interpretaciones. Ese cuerpo enorme de 200 kilos, ocupando el único camino que quedaba entre la manada y ese elefante bebé que temblaba detrás de él. El claro se congeló. Nadie se movió durante un tiempo que no tuvo medida. Ese silencio particular de los momentos en que algo está ocurriendo que ninguna ley conocida puede explicar y que todos los presentes sienten en el cuerpo antes de entenderlo con la mente. Una leona rugió, baja, tensa. Ese rugido de los que no entienden y que expresan lo que no entienden de la única manera que saben. Kel no respondió. Siguió exactamente donde estaba, entre su manada y Tano, de frente a las suyas, con esa calma imposible de los que han tomado una decisión y que no necesitan defenderla, porque la decisión ya es la defensa. La leona rugió de nuevo. Kael no se movió. La tensión duró lo que duran las cosas que no pueden durar para siempre, porque los grupos tienen su propia lógica. Y esa lógica dice que cuando el líder no avanza, cuando el líder bloquea en lugar de liderar, cuando el líder pone su cuerpo entre la manada y lo que la manada quiere, algo en el equilibrio del grupo cede antes de que nadie tome una decisión consciente de ceder. Las leonas retrocedieron, no todas a la vez, una primero, después otra, después las demás, con esa lentitud de los que no están seguros de lo que están haciendo, pero que siguen al grupo porque el grupo es lo único que tienen. Tano estaba libre. Kael lo sintió antes de verlo. Ese cambio en el aire del claro cuando la presión del cerco se afloja y el espacio que antes era trampa vuelve a ser simplemente espacio. No se dio la vuelta para mirar a Tano. Siguió de frente a su manada, esperando. Tano tardó 3 segundos en entender que podía moverse. Ese tiempo particular de los cuerpos que han estado demasiado tiempo en alerta máxima y que cuando la presión cede no saben inmediatamente qué hacer con esa libertad repentina. Como si el miedo necesitara un momento para procesar su propia ausencia antes de dejar que el cuerpo actúe. Después corrió, no en línea recta, con esa torpeza direccional de las crías que corren antes de saber exactamente hacia dónde, que el cuerpo elige la fuga antes de que la mente elija el destino. Esas patas largas y todavía torpes golpeando la tierra roja con esa urgencia de los que acaban de entender que siguen vivos y que seguir vivos significa moverse. La hierba alta se cerró sobre él, y el claro quedó en silencio. Kael seguía de frente a su manada. Las leonas lo miraban con esa atención particular de los que están procesando algo que contradice todo lo que conocen. Esa expresión que no tiene nombre en ningún idioma animal, pero que cualquier observador reconocería como la misma en cualquier especie. La expresión de los que no entienden y que necesitan entender, porque lo que acaba de ocurrir cambia algo en el orden de las cosas que no saben todavía cómo recalibrar.
Una leona joven dio un paso hacia donde Tano había desaparecido en la hierba alta. Kael giró la cabeza hacia ella. Un segundo. La leona se detuvo. No fue obediencia exactamente. Fue algo más parecido al reconocimiento. 4 años de seguir a ese animal le habían enseñado que cuando Kael miraba de esa manera específica, había una razón, aunque esa razón no fuera visible todavía. Y en 4 años, esa razón siempre había aparecido, siempre había tenido sentido, aunque en el momento no lo tuviera. La leona retrocedió. La manada se dispersó despacio, sin drama, sin el tipo de ruptura que uno podría esperar después de algo así, sin rugidos de frustración ni tensión sostenida, ni ninguna de las señales que los grupos emiten cuando algo en su interior se ha roto de manera irreparable. Simplemente se dispersaron, cada animal encontrando su dirección con esa naturalidad de los que han aceptado algo sin entenderlo del todo, pero que confían en que el entendimiento llegará después. Kael los vio alejarse, sin moverse todavía. Siguió en el centro del claro, ese espacio pequeño donde hacía apenas minutos el cerco más perfecto que esa manada había ejecutado en mucho tiempo, había estado a segundos de cerrarse para siempre sobre un elefante bebé que no sabía lo cerca que había estado de no estar. El sol africano de la tarde caía sobre ese claro, con esa luz particular de las horas que no son ni mañana ni noche, esa luz que hace que todo parezca más real y más frágil al mismo tiempo, que saca los colores de la tierra roja y de la hierba alta con una precisión que ninguna otra hora del día consigue. Kael respiró despacio. Esa respiración particular de los cuerpos que acaban de liberar algo que llevaban cargando, no de cansancio, no de esfuerzo físico, sino de ese peso específico de las decisiones que cuestan y que cuando se toman dejan un espacio diferente adentro, no vacío, diferente. Después se dio la vuelta y miró hacia donde Tano había desaparecido en la hierba alta. No había nada visible. La hierba se había cerrado completamente. Ese mar verde y dorado que guardaba al elefante bebé en su interior con esa indiferencia particular de la naturaleza que protege y amenaza con la misma hierba dependiendo del momento. Pero Kael escuchaba. Esa concentración suya de siempre. Esas orejas orientadas hacia el sonido específico que buscaba. Esa nariz procesando el viento que venía desde el norte con esa información que solo él podía leer de esa manera específica. Y entonces lo escuchó. El sonido de Tano corriendo, esas patas pequeñas y torpes sobre la tierra seca, ese movimiento urgente que se alejaba en la dirección correcta, en la dirección donde el olor de hada era más fuerte, donde la madre que había pasado toda una noche siendo pared entre un cachorro herido y todo lo que tenía hambre en la oscuridad africana, estaba esperando sin saber todavía que su hijo venía corriendo hacia ella. Kael lo escuchó alejarse, sin moverse, sin apartar los ojos de ese punto en la hierba alta donde Tano había desaparecido, como si quisiera asegurarse, con esa certeza que solo dan los sentidos cuando uno los usa con toda la atención que tienen, de que el sonido seguía alejándose, de que seguía siendo el sonido de algo vivo moviéndose en la dirección correcta, de que Tano llegaba. El sonido se perdió en la distancia. Kael bajó la cabeza despacio y se quedó quieto en el centro de ese claro vacío. Ese predador de 200 kilos que había liderado su manada durante 4 años, que había protagonizado cientos de cacerías, que había construido su lugar en ese territorio con esa combinación de fuerza y presencia que la sabana reconoce como autoridad antes de que ningún desafío la confirme. Solo, en silencio, con ese peso particular de las cosas que se han hecho y que no tienen nombre en ningún idioma, pero que llenan el espacio de una manera que cualquier ser vivo reconoce cuando está cerca de ellas.
sin saber que en el sector norte, a menos de 1 kilómetro de ese claro, Ada había levantado la cabeza y escuchaba también. Tano llegó corriendo. Ada lo sintió antes de verlo. Esa manera en que los cuerpos de las madres reciben información que ningún sentido específico puede explicar. Esa certeza que llega antes que cualquier evidencia visible y que no necesita verificación porque viene de un lugar más profundo que cualquier proceso de verificación posible. Se había detenido. Había levantado la cabeza hacia el sur. Esa dirección específica donde el viento traía algo que hizo que todo en ella se reorganizara alrededor de un solo punto. No era el olor de peligro exactamente, era algo más complejo. Era el olor de su hijo mezclado con algo que Ada reconoció de inmediato, aunque no hubiera pensado en ello en 2 años. León se había dado la vuelta. Había empezado a caminar hacia el sur con esa velocidad particular de las madres que saben que algo está mal y que no tienen tiempo para calcular exactamente qué. Que el cuerpo decide antes que la mente, porque en algunos momentos el cuerpo es más sabio. Y entonces Tano apareció en la hierba alta, corriendo hacia ella con esas patas torpes y esa urgencia de los que acaban de entender que siguen vivos. Con ese movimiento particular de las crías que han tenido miedo y que cuando ven a su madre, la velocidad aumenta porque el destino ya es visible y el cuerpo puede gastarlo todo sin reservarse nada. Ada no se movió, lo dejó llegar. Lo recibió con esa quietud de las madres que saben que lo que una cría necesita después del miedo no es movimiento, sino presencia. Ese cuerpo enorme y tranquilo que dice con su simple existencia que el mundo volvió a ser seguro, que lo que estaba mal ya no está mal, que este lugar específico junto a esta madre específica es el único lugar donde nada puede pasar. Tano se pegó a su costado, temblando todavía, ese temblor residual de los cuerpos que han tenido demasiado miedo en muy poco tiempo y que necesitan que el tiempo pase para que el miedo también pase. Ada lo olfateó despacio, con esa atención minuciosa de las madres que revisan que todo está en su lugar, que nada falta, que lo que tienen enfrente está entero, que el miedo que sintieron no se materializó en nada que no tenga cura. Tano estaba entero. Ada exhaló despacio. Fue en ese momento cuando levantó la cabeza hacia el sur. No porque hubiera escuchado algo. El claro donde Kael estaba era demasiado lejano para que ningún sonido llegara con claridad. Fue algo más difícil de explicar. Esa manera en que los cuerpos de los animales que han vivido suficiente tiempo en un territorio aprenden a leerlo más allá de lo que los sentidos pueden capturar directamente. Esa intuición que no es místico, sino acumulado. Años de información procesada que en algún momento se convierte en algo que parece instinto pero que es memoria. Miró hacia el sur durante un tiempo largo, con esa atención suya de siempre, esas orejas enormes orientadas hacia esa dirección, esa nariz procesando el viento que venía desde el claro, con esa información que Ada tardó un momento en leer completamente. El olor de Kael, solo, sin el olor de la caza reciente, sin la adrenalina que los leones liberan después de un ataque, esa firma química específica que cualquier animal del territorio aprende a reconocer como la señal de que algo ha terminado de la peor manera posible. Sin nada de eso, solo Kael, quieto, en ese claro donde su hijo había estado hace apenas minutos y donde ahora no había nada más que tierra roja y hierba alta y el silencio particular de los espacios donde algo importante acaba de ocurrir. Ada tardó en entender. No porque la información no estuviera ahí. Estaba completa en el viento que llegaba desde el sur con esa precisión de los días en que el aire no miente, sino porque lo que esa información decía era algo que Ada no había esperado. Algo que en la sabana africana,
donde todo obedece al instinto y a la supervivencia y a las leyes antiguas que no tienen excepciones, no debería haber ocurrido. Kael había tenido a Tano y lo había dejado ir. Ada se quedó inmóvil durante un tiempo largo, con Tano pegado a su costado, todavía temblando, con el viento del sur trayendo esa información que su cuerpo procesaba despacio, porque algunas cosas necesitan tiempo para ser completamente recibidas. Después miró hacia el claro una vez más, con esa atención que no era la atención de la evaluación ni la del peligro. Era algo más quieto y más profundo. El tipo de mirada que uno pone en las cosas que importan de una manera que no tiene nombre, pero que el cuerpo reconoce inmediatamente cuando las encuentra. Y en ese claro, casi invisible en la distancia, recortado contra la hierba alta con esa silueta que Ada reconoció de inmediato, aunque 2 años fueran demasiado tiempo para cualquier memoria que no fuera la de los cuerpos, estaba Kael, parado, mirando hacia ella. Los dos animales se miraron durante un momento que la sabana guardó en silencio. Ese momento particular que no tiene duración medible, pero que tiene peso, que deja algo en el aire entre dos seres vivos que han compartido una deuda sin que ninguno de los dos la hubiera nombrado nunca. Después Kael se dio la vuelta y desapareció en la hierba alta. Ada lo siguió con los ojos hasta que no quedó nada. Solo el horizonte, solo la luz africana de la tarde, solo ese silencio que dejan los animales grandes cuando se van y que no es el mismo silencio de antes de que llegaran. Tano la miró. Ada bajó la cabeza hacia él y siguieron caminando. La sabana africana siguió, como siempre sigue, con esa indiferencia particular de las cosas que llevan funcionando así mucho antes de que llegara cualquier observador y que van a seguir funcionando igual mucho después de que todos se hayan ido. El sol bajó hacia el horizonte con esa lentitud dorada de los atardeceres africanos que no se apresuran porque saben que lo que están iluminando merece ser visto despacio. La hierba alta se movió con el viento de la tarde. Los pájaros empezaron su conversación de siempre, y Kael caminó hacia el norte, solo, con ese paso suyo de siempre, constante, deliberado, sin apuro, como si esa tarde hubiera sido una tarde como cualquier otra. Como si lo que había ocurrido en ese claro pequeño del sector sur fuera simplemente otra entrada en el registro infinito de cosas que ocurren en ese territorio. Pero no era una tarde como cualquier otra, y Kael lo sabía. La manada lo encontró al atardecer. Estaban en el sector norte. Esas leonas que habían visto lo que había ocurrido en el claro y que no tenían todavía las palabras para nombrarlo, pero que lo cargaban de esa manera en que los grupos cargan las cosas que cambian algo en su interior, sin que nadie lo haya decidido formalmente. Kael se echó entre ellas, sin explicaciones, sin ninguno de los rituales de reintegración que los grupos usan cuando algo los ha separado. Simplemente se echó, con esa calma suya de siempre, con esa manera de ocupar el espacio que decía que todo estaba en su lugar, aunque nada estuviera exactamente igual que antes. Las leonas lo aceptaron, porque eso también es lo que hacen los grupos. Aceptar lo que no entienden del todo cuando la fuente de ese algo es alguien en quien han confiado durante años. Fue entonces cuando apareció Riku. Venía desde el sector oeste con esa energía suya de siempre. Esas patas que a los 2 años todavía no habían terminado de aprender que el territorio tiene un ritmo, y que ese ritmo existe por razones que con el tiempo entenderá. Corriendo hacia la manada, con esa urgencia particular de las crías que han estado lejos el tiempo suficiente para querer volver, pero no el tiempo suficiente para haber aprendido a disimularlo. Se echó junto a Kael. Ese cachorro de 2 años que no sabía que una noche en el sector oeste había cambiado todo.
que no sabía que una elefanta había puesto su cuerpo entre él y las hienas, mientras su padre rugía en la oscuridad sin poder llegar a tiempo. Que no sabía que esa deuda que nadie había nombrado nunca y que nadie había cobrado nunca, había pesado más esa tarde que el hambre de toda una manada. Kyle lo miró durante un momento. Con esa atención suya de siempre, esa manera de estar presente sin estar encima, de saber exactamente lo que tiene enfrente sin necesitar decir nada. Después bajó la cabeza y Riku se pegó a su costado con esa confianza absoluta de las crías que no saben lo cerca que estuvieron de no estar y que por eso duermen con esa paz particular de los que nunca han tenido razón para dudar de que el mundo es seguro. Esa noche, Kyle no durmió del todo. Ese estado particular de los animales que están procesando algo, ese sueño ligero e intermitente de los que no pueden permitirse descansar completamente porque algo adentro sigue trabajando, sigue moviendo piezas, sigue buscando la manera de acomodar lo que ocurrió en el espacio donde las cosas van cuando ya fueron. Pensó en Ada, en esa mirada desde la distancia antes de que se diera la vuelta y desapareciera en la hierba alta, en lo que había en esa mirada. Eso que no tenía nombre en ningún idioma, pero que Kyle había recibido con esa claridad de los momentos en que dos seres vivos se entienden más allá de cualquier lenguaje conocido. Pensó en Tano, en esas patas torpes corriendo hacia la hierba alta, en ese sonido alejándose, esa vida pequeña y entera moviéndose en la dirección correcta, y sintió con esa certeza que no necesita verificación porque viene de un lugar más profundo que cualquier proceso de verificación posible, que la deuda estaba saldada, no porque alguien la hubiera cobrado, sino porque él había elegido pagarla. Al amanecer, Kyle rugió, ese rugido largo y profundo que viajaba kilómetros en el aire quieto de la mañana africana, el mismo rugido de siempre, con el mismo peso de siempre, diciéndole al territorio lo mismo que le había dicho todos los amaneceres de los últimos 4 años. Que seguía ahí, que el territorio era suyo, que la manada estaba en su lugar, a su lado. Riku levantó la cabeza hacia el horizonte y rugió también. Ese rugido joven y todavía imperfecto de las crías que están aprendiendo, que saben que deben, pero que todavía no saben del todo cómo, que tienen la intención antes que la voz, que tienen el instinto antes que la forma. Kyle lo escuchó y no dijo nada, porque algunas cosas no necesitan palabras para ser completas. En la sabana donde todo obedece al instinto y a la supervivencia, Kyle eligió algo diferente, no porque pudiera explicarlo, sino porque su cuerpo lo recordaba cuando su mente ya no tenía razón para hacerlo. A veces, la gratitud no se elige, simplemente aparece, en el momento exacto en que más cuesta honrarla.